Hola, ¿cómo les va? Ahora es la sexta clase de misiología. Vamos a aprender desde la última parte que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos sobre el capítulo 9, las misiones modernas. Estudiamos hasta el punto 1, el entusiasmo misionero. En segundo lugar, el punto 2, origen de las actividades misioneras modernas. El fundador de las misiones modernas es William Carey. A través de él, el ministerio misionero moderno experimentó un nuevo cambio y revolución. Se desarrolló en actividades misioneras organizadas. Hasta entonces las obras misioneras eran en forma individual y esporádicas. Es decir, la Iglesia no estaba interesada en predicar el Evangelio al mundo de los gentiles. Desde la época de los apóstoles, el momento en que resurgió el entusiasmo misionero de toda la Iglesia fue con William Carey. A través de él hubo una revolución en la misión. William Carey nació en el año 1761 en Northamptonshire, Inglaterra. Siendo de una familia pobre, se dedicó a la reparación de zapatos hasta que recibió el llamado y comenzó a pastorear desde los 18 años. Siguió estudiando y se esforzó por adquirir conocimientos variados leyendo muchos libros. Se emocionó mucho leyendo el libro Viaje por el Mundo de Cook y comenzó a interesarse por la misión. Pero recibió críticas. El 31 de mayo del año 1792, William Carey, basado en Isaías 54 versos 2 y 3, predicó el sermón Espera grandes obras de Dios, intenta grandes obras para Dios. 12 ministros que fueron conmovidos allí organizaron la Sociedad Misionera Bautista. Se recaudaron 13 libras, 2 chelines y 6 peniques. William Carey se ofreció voluntariamente como el primer misionero y partió rumbo a India. Luego de eso se siguieron organizando sociedades misioneras y se abrieron nuevos caminos misioneros. 3. Organizaciones misioneras de Estados Unidos. Cuando en Europa se desarrollaban actividades misioneras, también se desarrollaban silenciosamente las actividades misioneras en el nuevo continente. Mientras que Samuel J. Mills estaba trabajando en la granja, en el año 1802 recibe el llamado de predicar el Evangelio. Ingresó a la Universidad Williams y se preparó allí para el ministerio. Mills era llamado también el Carey de Estados Unidos. Williamstown llegó a ser la región donde nació la sociedad misionera estadounidense llamada Hayes Tack Prayer Meeting. Comenzaron a reunirse líderes entusiasmados por la misión liderados por Mills. Con ellos se organizó la Sociedad Misionera Estadounidense y se desarrollaron actividades misioneras en cada región.
Desde Estados Unidos siguieron continuando los movimientos de predicación del Evangelio en cada región de Asia y el mundo. A través de estos movimientos comenzó también la evangelización mundial. Hasta ahora estuvimos estudiando sobre la historia de las misiones. Ahora vamos a ver la parte 3, sobre la misión y la cultura. Capítulo 10, la misión y la antropología cultural. La fuerza para que los cristianos pusieran por obra el mandato misionero se dio por el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Los cristianos de la iglesia primitiva tuvieron una poderosa experiencia espiritual mediante el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Con este poder como trasfondo, el Evangelio de Cristo fue predicado a muchas personas. Por la obra del Espíritu Santo, los creyentes se fueron a Antioquía y misionaron para realizar una misión más activa hacia los gentiles. Así se fundó la iglesia de Antioquía. En el marco de la fundación de la iglesia de Antioquía, se logró cumplir con la misión de misionar hasta lo último de la tierra. Donde se predicaba el Evangelio había manifestación del poder del Espíritu Santo. Para lograr esto era indispensable la misión transcultural. La misión del Evangelio no es comunicar la cultura judía, sino predicar el Evangelio puro. Pero en la actualidad nos chocamos con varios problemas al considerar que el proceso misionero resultó en el avance de la cultura occidental. Para que completemos la vocación misionera, debemos tener un interés correcto sobre los derechos de las demás culturas. Entendiendo esto, podemos promover una misión más eficaz. Para esto necesitamos una comprensión correcta de la antropología cultural. 1. Veamos el concepto de la antropología. Últimamente hay mucho interés por la antropología. La antropología es la ciencia que estudia al hombre. Estudia las características fisiológicas y culturales humanas de todas las generaciones que existieron en el mundo. Antropología cultural es la ciencia que estudia las formas de vida humana, cultura, conducta, costumbre, idioma y demás aspectos en los diversos ambientes sobre la Tierra. El área que abarca la antropología cultural es muy amplia. Incluye la arqueología, lingüística, estudios folclóricos, etnología, etc. La antropología cultural ocupa un lugar importante en la misión transcultural. El misionero tiene que tener capacitación teológica y también debe entender el trasfondo cultural del campo misionero. La antropología cultural también es llamada etnología o antropología social. Pero es algo reciente la aceptación del estudio del hombre como una nueva área. Uno entre paréntesis, interés por la antropología. Anteriormente, la antropología se limitaba a estudiar la sociedad primitiva. Pero últimamente estudia la conducta humana y las dinámicas de la cultura. A través de esto se interesan en todas las culturas del mundo. A través de los
antropólogos culturales se está reinterpretando la idea de la cultura. Siendo que antes se enfocaba en el resultado de la conducta humana, ahora se amplió el área de investigación. 2, entre paréntesis, beneficio misionero de la antropología cultural. ¿Qué beneficios trae la antropología cultural a la misión? La antropología cultural está ayudando en el crecimiento de la misión y la iglesia. Para misionar entre las personas de cierta cultura es necesario entender sus comportamientos. Para esta comprensión es necesaria la ayuda de la antropología cultural. Dependiendo de cómo se entienda la conducta de las personas de cierta cultura, cambia el rumbo de la investigación. Entendiendo más precisamente la conducta del hombre, se puede presentar una orientación más correcta de misión. La antropología cultural presenta un método de comunicación eficaz para la actividad misionera. Cuando se predica el Evangelio de Cristo, se presenta el asunto de cómo reaccionan las personas. Para entender las reacciones de las personas de distintos niveles sociales, se requiere la ayuda de la antropología cultural. Como lo dijo Edwin W. Smith, la antropología es una ciencia misionera. La antropología ha ayudado grandemente en la misión. Los materiales de antropología han sido recopilados por la mayoría de los misioneros. Con respecto a la relación entre la antropología y la misiología, el profesor McCabran lo señala claramente. Hay que enfatizar que el conocimiento antropológico no es misión cristiana. La misión es la proclamación de la cruz y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, la antropología sirve de herramienta para la misión. La postura del profesor McCabran es la más clara postura cristiana de la antropología. La antropología es sumamente importante, pero no es el mensaje de la misión, sino un apoyo para la misión. 2. Vamos a estudiar la función de la antropología para la misión. No podemos ignorar la influencia de la antropología en las actividades misioneras. Hay varias posturas sobre este punto, y cada cual tiene sus razones teóricas. Surgen diferentes posturas sobre las funciones de la antropología en las misiones. Estas posturas difieren según las posturas misiológicas. Cada misionero tiene distintas actitudes de aplicación al predicar el Evangelio de Cristo a gente de otras culturas. A continuación, algunas clasificaciones de actitudes. Primero, cambio cultural. Sostienen que el propósito final en el campo misionero es generar cambios culturales de esa región para transformar en una sociedad cristiana. Por eso, sostienen que la antropología cultural es lo más eficaz para cambiar la cultura del campo misionero. Pero esta postura tiene grandes errores. Es decir, estas personas colocan el propósito de la misión en el cambio cultural en vez de la evangelización de los habitantes del campo misionero. Esta postura parte del relativismo cultural. Otro error de esta postura es que presupone la superioridad de la cultura occidental en el empleo de la idea cultura cristiana o sociedad cristiana.
En segundo lugar, la inculturación. Consiste en entender correctamente la religión original del campo misionero a través del estudio de la antropología cultural. Sostienen que se puede adornar el mensaje con materiales que se ajusten a esa cultura. Los misioneros buscarían dentro de la forma y estructura de la religión original del campo misionero elementos similares del Antiguo Testamento. Esta teoría sostiene que hay que realizar la inclusión de la cultura nativa y sobre esta base realizar la misión cristiana. Pero el error de esta teoría es distorsionar la fe que aparece en el Antiguo Testamento. Además, esto se manifiesta como una comprensión superficial de la religión del campo misionero. Estos entienden los reglamentos de los sacrificios del Antiguo Testamento como el animismo de las religiones primitivas. Pero la religión del Antiguo Testamento es básicamente distinta del animismo porque se trata de la fe monoteísta. Además, las prohibiciones en el Antiguo Testamento no son reacciones de ciertas conductas por temor, sino en la santidad de Dios. Y la religión del Antiguo Testamento manifiesta la obra salvadora de Dios. A través de esto llegamos a conocer la obra de Dios que se aplica en la historia del mundo. En tercer lugar, la reconversión progresiva. Esto fue aplicado por los jesuitas del catolicismo romano. O sea, aplicando la antropología cultural, consideran que se puede trasladar fácilmente a las ideas cristianas las supersticiones y acciones de las religiones originarias del campo misionero. Esta postura pudo ser posible por los planes entusiastas y amigables de los misioneros jesuitas. Incluso tuvieron sus frutos a su manera. Pero, sin embargo, esta postura es una postura en práctica, es una puesta en práctica del sincretismo. Este método logró mostrar conversos mediante el ambiente y la presión, pero no trajo cambios definitivos mediante el contenido de la fe. Es un desvío de los principios misioneros que enseña la Biblia. No solo eso, sino que tampoco pudieron generar cambios fundamentales en sus campos misioneros. En cuarto lugar, la teoría de la comunicación. Sostiene que la antropología cultural presenta una metodología de comunicación eficaz, pero la antropología cultural no puede generar la conversión ni puede ser el contenido de la conversión. La verdadera conversión se logra a través del encuentro con Jesucristo presentado en la Biblia. El corazón del Evangelio se logra a través del encuentro con Dios mediante la revelación de Jesucristo. Esta conversión se manifiesta en el proceso de comunicar eficazmente el mensaje de la Biblia. Aquí surgen los problemas de comunicación entre la propia cultura original del misionero con la cultura al que se dirige. Para entender y resolver correctamente estos problemas de comunicación, se requiere recibir la ayuda de la antropología cultural. La antropología cultural nos da la comprensión más precisa de la estructura de pensamiento de los habitantes del campo misionero. Los misioneros podrán comunicar el mensaje aplicable allí.
La antropología cultural ayuda a entender más precisa y rápidamente el trasfondo cultural de otras naciones. Entendiendo la estructura de pensamiento de la cultura del campo misionero, se puede buscar el proceso de comunicar el evangelio cristiano de forma más fácil. La comunicación misma no es el medio de hacer misión del evangelio. Es uno de los métodos que se presenta para hacer la misión del evangelio. Llega a ser un proceso para comunicar a Cristo, que es el corazón de la misión. 3. Vamos a estudiar sobre los cambios culturales. Las culturas siempre cambian. El ser humano es un ser cultural que vive en la cultura y forma la cultura. El ser humano fue creado a imagen de Dios, Génesis 1:26, y debe reflejar la gloria y la voluntad de Dios. Se presenta el asunto de cómo ver el proceso de los cambios culturales del hombre y cómo se puede lograr. Las formas de proceso de cambios culturales se clasifican del siguiente modo. 1 entre paréntesis, la naturaleza persistente y cambiante de la cultura. La cultura tiene un carácter persistente que quiere conservar lo heredado por la tradición. No solo eso, sino que también promueve cambios, desechando lo anticuado y buscando lo nuevo. Se forma entre estos dos extremos. O sea, en la sociedad hay continuo antagonismo entre conservar la cultura original y aceptar las nuevas ideas. 2 entre paréntesis, ¿cuál es el lugar del cambio cultural? La cultura no cambia por sí misma, lo que cambia son las personas que viven dentro de la cultura. Por lo tanto, el cambio cultural se produce cuando la gente siente que necesita cambiar. Por lo tanto, el cambio cultural no se produce en otro lado, sino en el corazón del ser humano. 3 entre paréntesis, la forma del cambio cultural. El conservadurismo y la renovación coexisten en la cultura. Lo conservador también está cambiando paulatinamente, siguiendo los cambios tecnológicos. Estos cambios hacen que el corazón del hombre sienta la necesidad de un cambio. Para satisfacer esta necesidad se producen nuevos cambios. De esta forma se produce primero la necesidad de cambio y entonces se busca un plan de aplicación. 4 entre paréntesis, proceso de cambio cultural. El proceso de cambio cultural es posible por medio de los siguientes métodos. Primero, hay cambios mediante las iniciativas de los integrantes de la sociedad. Se logra mediante el cambio de experiencia y conocimiento de los integrantes de la sociedad. En segundo lugar, se logra mediante el contacto con otras culturas. Se produce mediante la aceptación de elementos de otras culturas. No es por una necesidad directa de la otra cultura. Toda cultura se va formando entre los dos aspectos de conservadurismo y progresismo. Cuando hay conexión entre estos dos aspectos, se producen los cambios. Estos 4 procesos se clasifican del siguiente modo. 1. Por los inventos y descubrimientos de la propia cultura. 2. A través del contacto con otras culturas, esto es, en la mayoría de los casos. 3. En vez de usar los elementos traídos de otras culturas en forma directa, le dan una nueva interpretación y sentido. 4. Los elementos traídos de otras culturas producen influencia sobre otros elementos. Aprenderemos el capítulo 11, el cristianismo y cultura. Hay muchos estudios sobre la relación entre cristianismo y cultura.
Se puede investigar este asunto desde varios ángulos. Dependiendo de la perspectiva, surgen distintas opiniones. Dependiendo de cómo se entienda la cultura, se puede establecer bien la relación entre el cristianismo y la cultura. Sobre esta base se pueden debatir los asuntos misioneros. Estudiando detalladamente varios asuntos de la relación entre el cristianismo y la cultura, se pueden conocer los métodos misioneros. 1. Comprensión del cristianismo sobre la cultura. 1 entre paréntesis, Dios se opone a la cultura. La postura de que Dios es opositor de la cultura muestra la confesión de la fe cristiana como algo que se opone a nuestra cultura. Esta es una actitud que señala que hay que rechazar la cultura a causa de Cristo. De acuerdo a esta postura, este mundo es malo e incrédulo. Sostiene que el rechazo cultural es seguir la enseñanza de no amar el mundo. Según esta postura, el Evangelio y la cultura son antagónicos y hay que elegir uno de los dos. El error de esta postura consiste en igualar el término mundo del Nuevo Testamento con la cultura. Estos confunden cierta parte de la cultura mal usada por las fuerzas de Satanás con la totalidad de la cultura. Están huyendo de la actitud del cristiano que debe hacer buen uso de la cultura. 2 entre paréntesis, Dios dentro de la cultura. Esta postura piensa que Dios existe dentro de la cultura. Fue sostenida por el gnosticismo posterior al siglo II. También fue sostenido por Clemente de Alejandría y en la Edad Media por Abelardo. Según esta postura, Cristo se manifiesta como héroe cultural. Sostienen que Cristo es la máxima flor de la cultura humana. Sostienen que Cristo es el maestro de la humanidad. En vez de sostener que Dios hizo al hombre a su imagen, dicen que el hombre hizo a Dios a su imagen. El error de esta postura es relativizar al Dios creador. Esta postura es básicamente errónea. 3 entre paréntesis, Dios es indiferente a la cultura. Esta postura sostiene que Dios trasciende y es indiferente a la cultura. Indican Dios trasciende fuera de la cultura humana, luego de haber creado el mundo, y no interfiere en los asuntos que ocurren en la cultura humana. Piensan que, como Dios es indiferente al mundo de la cultura, no tiene sentido que el hombre clame a Dios, es una pérdida de tiempo. Esta es la característica del deísmo característico de la cultura occidental. Este pensamiento dista mucho de la enseñanza bíblica. 4 entre paréntesis, Dios trasciende a la cultura. Sostenido por Niebuhr, y se puede diferenciar en 3 áreas. En primer lugar, síntesis. Esto se manifiesta más claramente en Tomás de Aquino en el siglo XIII. Sostuvo que Cristo existe dentro de la cultura y a la vez la trasciende. Según esta postura, el mundo es impuro. La Iglesia forma la verdadera cultura y es una organización que existe dentro del mundo. O sea, sostiene que a través de la Iglesia se forma la cultura que es garantizada por Dios.
Pero esta postura llega a hacer de la cultura algo absoluto. La otra postura es el dualismo. Esta postura enfatiza la depravación de la cultura juntamente con la depravación y corrupción de los actos humanos. Estos sostienen que el perdón y la reconciliación están preparados en Cristo, y como resultado de esto, el hombre puede corregir su rumbo. La siguiente postura es el conversionismo. Es la postura de Agustín y Calvino. Enfatizan el renacimiento de la cultura. Diferencian estrictamente las actividades de Dios y las actividades del hombre en la cultura, y a su vez no dicen que hay que salir de la cultura. Guardan la fidelidad a Dios dentro de la cultura, pero tampoco pasan por alto el juicio de Dios contra el mundo. Enfatizan que la cultura está bajo el juicio de Dios. Al mismo tiempo, la cultura está bajo la soberanía de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene el deber cultural de obedecer al Señor. Sostienen el deber cultural que está bajo la soberanía de Dios. Enfatizan que el hombre debe ejercer la misión cultural que Dios le ha dado. Aquí finalizamos la sexta clase de misiología. Muchas gracias.